Me llamo don Rafael Ortega, tengo 63 años y vivo en las afueras de Guadalajara, en una casa de ladrillo con techo rojo que muchos vecinos reconocen de lejos. Cada vez que la miro siento que en sus paredes quedaron atrapados mis años de juventud, mi sudor, mis miedos y mis alegrías. No es una construcción cualquiera, es mi vida levantada a golpes de pala y martillo. Nací en un pueblito cerca de Tepatitlán. Mis padres fueron campesinos toda la vida, gente sencilla de manos curtidas por la tierra y la espalda encorvada por el trabajo. De ellos aprendí que no existe nada que se consiga sin esfuerzo. Crecí entre surcos de maíz y olor a tierra mojada, y aunque mi infancia fue pobre, estaba llena de dignidad. A los 20 años me casé con Isabel, la mujer que marcó para siempre mi destino. Era morena, de ojos grandes y risa fácil. Con ella decidí dejar el campo y mudarnos a Guadalajara en busca de un futuro mejor. El primer techo que compartimos fue un cuartito en una colonia popular, con lámina de zinc que en verano se convertía en un infierno y en las lluvias parecía un tambor con cada gota que caía. Yo empecé a trabajar como albañil, cargando bultos de cemento más grandes que yo, mientras Isabel cosía ropa en un taller de barrio. Las noches eran largas, yo llegaba empolvado, con la espalda molida, y ella seguía sentada frente a la máquina de coser, la lámpara alumbrando apenas la tela. A veces me esperaba con un plato de frijoles calientes y una sonrisa cansada, como si con eso espantara todo mi cansancio. Pasaron los años y con mucho sacrificio pudimos comprar un terreno barato en un barrio polvoriento, lleno de piedras y yuyos. Para cualquiera era un lote inútil, pero para nosotros era el inicio de un sueño. Recuerdo el primer día que cavé la zanja para los cimientos. Isabel estaba a mi lado cargando ladrillos con sus propias manos. La piel se le enrojecía con el sol, pero no se quejaba. Allí, sobre ese suelo duro, juramos que algún día tendríamos nuestra propia casa. Al principio levantamos una casita de lámina para refugiarnos. Cuando llovía, el agua se metía por todos lados y teníamos que dormir apretados en un rincón, usando cubetas para atrapar las goteras. Aún así, esa choza era nuestro tesoro, porque era nuestra. Yo trabajaba de 6 de la mañana hasta la noche, y los fines de semana Isabel preparaba tamales para vender en el mercado. Nunca olvidaré cómo llegaba ella con el canasto en la cabeza y los pies hinchados, pero con la frente en alto. En medio de esa vida dura nació nuestro primer hijo, Mauricio. Apenas teníamos nada, solo un Moisés viejo que una vecina nos regaló, pero verlo dormir allí, con sus manitas diminutas, me hacía sentir el hombre más rico del mundo. 4 años después llegó Diego, y con él la casa se nos volvió demasiado pequeña. Fue entonces cuando juré que no viviríamos toda la vida en láminas y cartón. Levantaría una verdadera casa, aunque me llevara décadas. Fueron años de ahorrar peso tras peso, comprando cada semana un saco de cemento o unas varillas. De día trabajaba en obras ajenas y de noche en nuestra propia construcción. Las manos me sangraban de tanto cargar ladrillos. Una vez me caí del andamio y me fracturé el brazo, pero aún con yeso iba al trabajo, no podía darme el lujo de perder el jornal. Isabel me regañaba, pero también me ayudaba. Mientras yo mezclaba la mezcla con una mano, ella acomodaba los tabiques. Nunca olvidaré a don Chucho, el viejo albañil del barrio, que me enseñó a preparar la mezcla en la proporción justa para que los muros resistieran. Venía en sus ratos libres y me decía: Rafa, la casa no se hace con prisa, se hace con paciencia, como se cría un hijo. Y yo seguía su consejo. Así pasaron 10 años de lucha diaria. A veces, cuando no teníamos para carne, Isabel hacía caldo solo con verduras, y en lugar de quejarse me decía: lo importante es que estamos juntos. Esas palabras eran mi motor. Finalmente, un amanecer, después de incontables jornadas, la casa estaba terminada. 3 recámaras, una sala amplia, una cocina sencilla pero firme, y un patio trasero donde planté nopales y bugambilias. Para mí era un palacio. El día que nos mudamos, Isabel preparó café de olla con canela, yo puse en la mesa unas conchas que había comprado en la panadería, y nuestros 2 hijos corrieron de un lado a otro riendo, como si hubieran entrado a un parque de diversiones. Esa risa llenó las paredes desnudas con vida. Los vecinos vinieron a felicitarnos. Algunos trajeron tortillas recién hechas, otros frascos de mole. Hasta un grupo de mariachi humilde se apareció y con sus guitarras y trompetas nos regalaron un par de canciones. Isabel lloraba, yo la abrazaba y pensaba que todo el sacrificio había valido la pena.
Aquel día confirmé lo que ya sabía: esta casa no era solo ladrillo y cemento, era mi sangre, era el sudor de Isabel, eran las lágrimas que derramamos juntos, era la cuna donde crecieron mis hijos. Cada esquina guarda una historia, cada muro fue testigo de nuestras luchas y esperanzas. Esa casa sigue en pie, y cuando la miro me digo a mí mismo: aquí está mi vida, aquí está lo único que nadie debería arrebatarme jamás. Después de terminar nuestra casa y sentir que por fin teníamos un techo digno, la vida no se hizo más fácil, pero sí más llevadera. Yo seguí trabajando como albañil, y a veces aceptaba encargos adicionales en el mercado, cargar costales de maíz, descargar camiones de verduras o ayudar en las bodegas al amanecer. El cuerpo se me resentía, pero cada peso que traía a casa lo veía convertido en comida, en zapatos para los niños o en tela para que Isabel siguiera cosiendo. Ella también multiplicaba sus manos. Además de atender la casa, se las ingeniaba para conseguir clientas que le pedían vestidos de boda o trajes para las primeras comuniones. Pasaba horas frente a la máquina de coser, y aunque la espalda se le doblaba de cansancio, siempre se levantaba a preparar la cena y preguntarme cómo me había ido. Nunca escuché de su boca una queja. Lo que sí escuchaba eran puntadas de hilo mezcladas con canturreos para calmar a Diego cuando lloraba en la cuna. Los fines de semana eran distintos. En lugar de descansar, nos íbamos los 4 al tianguis. Isabel preparaba tamales envueltos en hojas de maíz, y yo armaba un pequeño puesto con ropa usada que me regalaban en las obras o que recogíamos en donaciones. Mauricio me ayudaba a gritarle a la gente: tamales calientitos. Lleve su camisa buena y barata. Diego, demasiado pequeño para trabajar, se quedaba jugando con tapas de refresco en el suelo. El bullicio del mercado era agotador, pero a mí me gustaba ver a mis hijos crecer en medio de esa lucha compartida. Mauricio fue el primero en darme un orgullo especial cuando aprendió a andar en bicicleta. Yo lo llevaba conmigo por las calles polvorientas y le señalaba los edificios donde yo había trabajado: mira, hijo, esa pared la levanté yo, esa columna la puse con mis propias manos. Él me miraba con los ojos brillantes, como si yo fuera capaz de construir el mundo entero. Esa mirada me daba fuerzas. Diego, en cambio, era más pegado a su madre. Se pasaba las tardes junto a Isabel estirando las telas, jugando con botones de colores. Cuando Isabel cocinaba, lo llevaba en brazos, y a veces terminaba con el mandil manchado de vaho y harina, y en el hombro polvillo de cal que yo dejaba al abrazarla al llegar del trabajo. Recuerdo con claridad el primer día de clases de Mauricio. Yo fui con él, vestido con mi única camisa blanca, un poco gastada, y lo acompañé hasta la fila de los alumnos. Lo vi pararse derecho, nervioso, con su mochila de segunda mano. Cuando la maestra lo llamó a leer unas líneas, él abrió el cuaderno y lo hizo con voz clara. Se me aguaron los ojos, sentí que cada ladrillo puesto en mi casa, cada hora bajo el sol, habían valido la pena. Ese mismo día, Diego, todavía pequeño, derramó accidentalmente una taza de atole sobre los zapatos del maestro. Toda la clase rió a carcajadas. Yo corrí a disculparme, pero Isabel se acercó, tomó a Diego en brazos y dijo sonriendo: son 2 hijos muy diferentes, pero los 2 son mi vida. Esa frase me acompañó desde entonces. Los años pasaron y la rutina se volvió más dura. El trabajo me absorbía, pero yo siempre intentaba llegar a tiempo para la cena. Sentarnos los 4 en la mesa, aunque fuera con frijoles y tortillas, era para mí un ritual sagrado. Una noche, en temporada de lluvias, el techo empezó a gotear. El agua caía en chorros y los niños lloraban asustados. Subí con una linterna y martillo en mano para ajustar las láminas, mientras Isabel me gritaba desde abajo que tuviera cuidado. Terminé empapado, con las botas llenas de lodo, pero cuando bajé vi a mis hijos arropados junto a ella y sentí que nada nos tumbaría. Las noches tenían un aire especial. Recuerdo a Isabel sentada junto a la ventana, con la lámpara de petróleo iluminando su rostro cansado, cosiendo sin descanso. Yo, en el patio, reparaba alguna grieta en el piso. Mauricio y Diego, ya más grandes, dormían juntos en la cama de madera, abrazados, con las cobijas hasta la barbilla. A veces me detenía a mirar esa escena, mi esposa cosiendo, mis hijos durmiendo, y pensaba que a pesar de la pobreza éramos afortunados. Cuando Mauricio cumplió 15 años, la vida me golpeó duro. Isabel empezó a enfermarse. Al principio eran mareos y tos, luego dolores fuertes que no la dejaban dormir. Vendí mi bicicleta para pagar consultas,
y poco después tuve que desprenderme de mis herramientas de albañil más preciadas. Cada vez que entregaba algo sentía que se me iba un pedazo de vida, pero lo hacía por ella. Una madrugada de invierno, Isabel se fue. La llevamos a la iglesia envuelta en flores blancas. El frío calaba hasta los huesos. Yo me quedé de pie frente al ataúd, con Mauricio y Diego aferrados a mis manos, los tres temblando no solo por el clima, sino por el vacío que nos dejaba. Sentí que el mundo entero se derrumbaba. Desde ese día, la responsabilidad de mis hijos cayó por completo sobre mis hombros. Cada mañana, a las 5, me levantaba, calentaba agua para el café de olla y les servía un pan dulce antes de llevarlos a la escuela. Volvía corriendo a la obra o al mercado, y por las noches, cuando ellos dormían, iba a vigilar alguna construcción para ganarme unas monedas extra. El cansancio era infinito, pero no podía darme el lujo de rendirme. Mauricio terminó la preparatoria. El día de su graduación lo vi con toga y birrete, sonriendo tímidamente. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pensé en Isabel, en cómo habría aplaudido orgullosa desde la primera fila. Esa noche, en silencio, encendí una veladora junto a su foto y le prometí que seguiría cumpliendo nuestro sueño. Cuando llegó el momento de inscribir a Mauricio en la universidad, no tenía dinero suficiente. Entonces tomé la decisión más dura, vendí la vieja máquina de coser de Isabel, esa que había acompañado cada noche de desvelo. La llevé al mercado y la entregué en manos de un anticuario. Al regresar sentí un nudo en la garganta, pero sabía que esa máquina, símbolo del esfuerzo de ella, ahora sería la llave para que nuestro hijo mayor se convirtiera en ingeniero. Diego también avanzaba. No era tan brillante en los estudios como Mauricio, pero era constante, disciplinado. Le gustaban las computadoras y soñaba con trabajar en algo relacionado con tecnología. Yo trataba de apoyarlo con lo que podía, comprándole manuales de segunda mano, animándolo a seguir adelante. Cada quincena, cuando recibía el pago, apartaba una pequeña parte para comprar un libro de cálculo o de dibujo técnico para Mauricio. El resto lo gastaba en tortillas, frijol, leche y en pagar cuotas escolares. Había días en que apenas me quedaban monedas en los bolsillos, pero me iba a dormir tranquilo porque mis hijos tenían futuro. Los vecinos lo sabían. Doña Carmen, en especial, siempre estaba pendiente. Cuando me veía demasiado agotado, me tocaba la puerta con un plato de mole o un paquete de tortillas recién hechas. Decía, usted es un hombre valiente, don Rafael. Dios lo va a recompensar. Yo le agradecía con lágrimas contenidas. El barrio entero conocía mi historia. Decían que yo era el padre viudo que jamás se dio por vencido, y aunque esas palabras me daban fuerza, lo que realmente me sostenía era mirar a Mauricio y a Diego crecer. El día que Mauricio recibió su título de ingeniero fue uno de los más felices de mi vida. Lo vi alzar el diploma con las manos firmes y por un instante sentí que Isabel estaba allí aplaudiendo desde el cielo. Poco después, Diego consiguió trabajo en una pequeña empresa de informática. Aquella tarde, los tres nos sentamos en el patio bajo la sombra de los nopales. Mauricio dejó el diploma sobre la mesa, Diego me mostró orgulloso su primer gafete de empleado y yo respiré profundo. El sol caía sobre Guadalajara, tiñendo de naranja las bugambilias. Cerré los ojos y pensé, mi vida ha valido la pena. He cumplido con mi deber de padre. Mauricio había terminado sus estudios de ingeniería y consiguió empleo en una empresa constructora en el centro de Guadalajara. Yo estaba orgulloso verlo con camisa planchada portando su gafete e era la confirmación de tantos sacrificios. Siempre volvía tarde cansado pero con una chispa distinta en los ojos. Esa chispa la entendí una tarde de sábado cuando entró por la puerta con una sonrisa nerviosa y me dijo, papá, quiero presentarle a alguien. Yo estaba barriendo el patio recogiendo hojas secas que caían del naranjo. Levanté la vista y vi cómo se acercaba una mujer tomada de su brazo. Ella llevaba un vestido rojo que resaltaba su piel clara, zapatos de tacón que resonaban en los adoquines y un aroma a perfume caro que llenó el aire. Era Valeria Ramírez, contadora en la misma empresa. Me sorprendió porque no se parecía en nada a las muchachas del barrio donde yo crecí. Su manera de mirar era calculada, como quien analiza cada detalle. Me extendió la mano con una sonrisa y yo con mis manos ásperas de albañil se la estreché con cuidado. Los invité a pasar, encendí la estufa y preparé café de olla como siempre, sirviendo también un plato de pan dulce. Valeria tomó apenas un sorbo y dijo con suavidad, está rico pero no estoy acostumbrada a tanto azúcar. Me limité a sonreír. Mauricio intentó
Suavizar la situación. A Valeria le gusta lo moderno. Papá, durante la comida preparé carne con chile. Ella probó apenas un bocado, elogió el sabor, pero enseguida añadió: muy sabroso, pero demasiado fuerte para mí. Yo me encogí de hombros, traté de no darle importancia. Al terminar, Valeria recorrió con la vista cada rincón de la sala, observando los muebles de madera gastada, los retratos viejos enmarcados en la pared. Finalmente comentó: la casa es muy tradicional, muy antigua. Sentí un pinchazo en el pecho, contesté con una sonrisa forzada. Mi casa, la que Isabel y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo, ahora sonaba como algo pasado de moda. No pasó mucho tiempo antes de que Mauricio anunciara su decisión: papá, nos vamos a casarlo. Abracé fuerte, le deseé que su matrimonio estuviera lleno de respeto y paciencia, porque sabía que eso era lo único que podía sostener un hogar. La boda se celebró en un salón comunitario del barrio. Yo aporté 50.000 pesos, ahorros que había guardado para mi vejez. Sin dudarlo, Diego se encargó del sonido y doña Carmen junto con las vecinas prepararon pozole y tamales para los invitados. Esa noche el salón estaba lleno de risas, de música de mariachi barato que aún con sus trompetas desafinadas llenaban de alegría el ambiente. Yo bailé el jarabe tapatío con una vecina anciana, arrancando carcajadas de los presentes. Mauricio y Valeria recibían felicitaciones de todos lados. Ella lucía feliz, aunque noté que no agradecía demasiado la ayuda de los vecinos. Su atención estaba en que todo saliera como en una foto de revista. Al terminar la fiesta, mientras los novios abrían regalos, me acerqué a Valeria y le dije: ojalá se sienta aquí como en su propia casa. Ella sonrió pero no contestó. Pasaron unos días y Mauricio me habló con tono serio: papá, mientras ahorramos para un departamento, vamos a quedarnos aquí, ¿le parece? No dudé, sentí con alegría, creyendo que tenerlos bajo mi techo sería motivo de unión y compañía. El primer día que llegaron con sus pertenencias, el patio se llenó de cajas, maletas y muebles nuevos, entre ellos un televisor de pantalla plana, un aparador de cristal y un sofá de piel. Valeria miró la sala y dijo: ese mueble de madera mejor lo ponemos afuera. El sofá necesita espacio. Era la mesa que Isabel y yo habíamos usado por más de 30 años. Tragué saliva y en silencio ayudé a Mauricio a moverla al patio. Allí quedó arrumbada como si nunca hubiera tenido valor. Esa noche cenamos juntos. Yo había preparado arroz y frijoles, pero Valeria pidió pizza por teléfono. Cuando llegó el repartidor, ella dijo: así nadie se cansa cocinando. Yo probé la pizza, pero en mi mente se encendió la memoria de un plato de caldo de res preparado por Isabel. La diferencia me dolió más de lo que esperaba. Los días siguientes trajeron más cambios. Valeria acomodó sus copas de cristal en la alacena, desplazando mis tazas despostilladas, colgó un espejo moderno en el pasillo y guardó los retratos familiares en una caja para colgar en su lugar una foto enorme de la boda. Yo la sexta, colocarla con cuidado en la pared principal de la sala. Desde ese día, al entrar a mi casa, lo primero que se veía era la imagen de Mauricio y Valeria sonriendo, vestidos de novios, mientras la foto de Isabel y los niños quedaba escondida en un rincón. Recuerdo haber salido al patio esa noche. Me senté frente a la vieja mesa arrumbada, acaricié la madera marcada por años de cenas familiares, de risas de mis hijos, de manos de Isabel sirviendo tortillas calientes. Un nudo se me formó en la garganta, no di a nada, callé, porque quería creer que con el tiempo Valeria aprendería a querer esta casa como yo, pero en mi interior algo me advertía que el aire había cambiado. Ya no era mi hogar tranquilo, sino un lugar donde las costumbres se medían por lo moderno y lo viejo parecía estorbar. Me repetía a mí mismo que debía tener paciencia. Era el inicio de una nueva etapa y yo quería confiar en que el respeto mantendría la armonía. Aquella noche, al entrar de nuevo a la sala, vi a Mauricio abrazar a Valeria frente a la televisión encendida. Ella reía de algo que él le susurraba. Yo me quedé de pie observando cómo el mundo giraba a su alrededor mientras yo trataba de encontrar mi lugar en lo que de pronto ya no parecía ser del todo mi casa. Y así cerré ese día con el corazón dividido, orgulloso de ver a mi hijo casado, pero inquieto por sentir que poco a poco los recuerdos de Isabel y de nuestra lucha estaban siendo desplazados. El retrato de boda brillaba en la pared con luz propia, mientras la foto de nuestra familia quedaba en la penumbra de un rincón, y yo en silencio comprendí que algo estaba cambiando para siempre. Los días posteriores a la llegada de Valeria cambiaron por completo el ritmo de mi casa. Yo estaba acostumbrado a levantarme a las 5 de la mañana, poner el agua a hervir, preparar café de olla con canela y clavos de olor y sentir el silencio fresco del amanecer en el barrio. Para mí ese era el mejor momento del día. Sin embargo, Valeria rara vez aparecía antes de las 9, dormía largo y cuando despertaba caminaba descalza por el pasillo arrastrando las chanclas como si el mundo debiera esperarla. El baño, que siempre había sido un lugar de paso rápido en la mañana, se convirtió en su reino. Pasaba una hora, a veces dos, maquillándose, secándose el cabello, probándose distintos vestidos. Más de una vez me vi golpeando la puerta con impaciencia porque debía salir al trabajo. Cuando al fin lograba entrar ya iba tarde. Un día, con voz calma, le dije: hija, trata de no tardar tanto en el baño. Ella me miró por encima del hombro, todavía aplicándose labial, y contestó seca: es mi rutina, don Rafael.
Me quedé callado, no quise discutir, pero dentro de mí sentí un peso extraño, como si mi propia casa ya no me perteneciera del todo. Las comidas también se transformaron. Yo solía preparar frijoles de la olla con epazote, cebolla y un poco de chile, como siempre lo hacía. Isabel era un sabor que me acompañaba desde joven, el olor que me recordaba el esfuerzo de cada jornada, pero Valeria al probarlos arrugó la nariz. Esto huele muy fuerte. Se levantó y comenzó a preparar pasta con salsa blanca. La sirvió en platos de porcelana que había traído en sus cajas. Mauricio comió de esa pasta y yo me quedé frente a mis frijoles sintiendo que los sabores de mi vida estaban siendo desplazados sin remedio. Una tarde doña Carmen tocó la puerta con un plato de mole que había preparado, lo dejó sobre la mesa y me dijo para que cene con sus hijos. Don Rafael, yo lo recibí con cariño agradecido, sin embargo Valeria lo guardó en el refrigerador sin siquiera probarlo, murmurando: no me gusta la comida tan grasosa. Ese desaire me dolió porque doña Carmen lo había hecho con amor, como quien cuida a su vecino viudo. Los fines de semana tampoco volvieron a ser los mismos. Antes yo dedicaba las tardes a barrer el patio, a arreglar las macetas de bugambilias, conversar con Diego cuando venía de visita. Ahora Valeria invitaba a sus amigos de la oficina, llegaban en coche con ropa elegante, se sentaban en la sala y pedían café, tomaban de la cafetera que yo había comprado años atrás y reían fuerte contando anécdotas de la ciudad. Mauricio, por fin vives con una mujer moderna, decían. Yo escuchaba desde el patio mientras regaba los nopales entre carcajadas. Alguien comentó: esta casa está muy chiquita para futuros hijos. Clavé la mirada en la tierra húmeda, apreté los labios. Era mi hogar el que Isabel y yo habíamos levantado ladrillo por ladrillo y ahora lo reducían a algo insuficiente. Una noche regresé del trabajo cansado, con polvo en la ropa y las manos agrietadas. Al entrar en la sala me encontré con que las cortinas habían sido cambiadas. En lugar de las de tela sencilla color crema que Isabel había colgado con tanto cuidado, ahora había unas verdes llamativas, casi fosforescentes. Me quedé mirando, toqué la tela con la mano. Estas cortinas, dije en voz baja. Las anteriores las había puesto Isabel con mucho cariño. Mauricio, sentado en el sofá, sonrió nervioso. Papá, Valeria solo quiere que la casa se vea más alegre. No respondí. Me sentí como si un recuerdo íntimo hubiera sido arrancado y sustituido por algo que no me hablaba de nuestra historia. Pocos días después Valeria trajo a su hermana Lucía para quedarse unos días. Sin preguntar entró en el cuarto de Diego, que a veces la cama, guardó sus pertenencias en cajas y dispuso sábanas limpias. Cuando Diego llegó y observó que su espacio había sido transformado, el enfado le inundó el rostro. ¿Qué le han hecho a mi habitación?, vociferó. Intenté apaciguarlo, posando mi mano sobre su hombro y diciéndole: déjalo, hijo, no vale la pena discutir. Pero, en mi interior, la indignación también me consumía. Otro día, mientras observaba las noticias en la televisión, Valeria entró con el mando a distancia en la mano, sin siquiera dirigirme una mirada. Cambió el canal a un programa de modas. Vamos a ver algo más entretenido, dijo. La observé fijamente, luego busqué con la mirada a Mauricio, esperando que saliera en mi defensa, pero él solo se encogió de hombros, esbozó una sonrisa forzada y murmuró: papá, no te lo tomes tan a pecho. Permanecí en silencio, con un nudo en el pecho que me dificultaba la respiración. Esa misma noche, salí a sentarme en el corredor con una taza de café caliente en las manos. La brisa mecía las hojas de las bugambillas y me aferré al calor de la taza como si fuese lo único que me quedaba. Doña Carmen pasó por la acera, me saludó con su voz melodiosa: buenas noches, don Rafael. Se acercó un poco más y susurró: parece que la señora nueva no lo respeta mucho. Yo solo suspiré, incapaz de articular palabra. Los días continuaron con la misma tensión palpable hasta que llegó el momento que me destrozó por completo. Una mañana, mientras desayunábamos, Valeria me miró fijamente a los ojos, con esa seguridad arrogante que siempre la caracterizaba, y dijo con voz tajante: si no se siente a gusto con nosotros, don Rafael, mejor que busque otro lugar donde vivir. El silencio se abatió sobre nosotros como un mazazo. Mi tenedor se detuvo a medio camino. Miré a Mauricio, esperando que reaccionara, que dijera algo en mi defensa, pero mi hijo bajó la vista, permaneció callado, sin inmutarse. En ese instante, sentí como si alguien me arrancara de raíz de mi propio hogar, mi casa, mi refugio, la herencia de Isabel y el fruto de tantos sacrificios. Ya no me pertenecía, y lo que era aún peor, mi propio hijo era incapaz de reconocerlo. Me quedé paralizado, con la garganta atenazada. Quise hablar, pero ninguna palabra logró salir. Sentí que mi voz ya no tenía cabida entre esas paredes. Me levanté lentamente, caminé hasta mi habitación y cerré la puerta. Allí, en la penumbra, con los ruidos de la casa al otro lado, por primera vez en muchos años, las lágrimas me vencieron.
Ese fue el día en que comprendí que no se trataba de pequeñas diferencias, sino de algo mucho más profundo. El silencio de mi hijo se había convertido en la herida más dolorosa de todas. Después de aquella cena en la que Valeria me soltó sin pestañear que si no me sentía cómodo podía buscar otro lugar, la casa se sumió en un silencio extraño, opresivo, como si las paredes mismas hubiesen escuchado esas palabras y hubiesen quedado mudas. Nos movíamos entre nosotros como espectros. Yo trataba de mantener la compostura, pero en cada rincón sentía que algo se había quebrado. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. Encendí la estufa, puse la olla con agua, canela y piloncillo para el café. Preparé huevos con chorizo y calenté tortillas en el comal. Puse la mesa con esmero, esperando que al menos ese gesto mantuviera una apariencia de normalidad. Valeria bajó más tarde, aún con el cabello húmedo. Vio el desayuno servido, y sin mirarme, tomó una caja de cereal. Prefiero algo más ligero, dijo, sirviéndose en un tazón. Mauricio se sentó junto a ella, comiendo de lo mismo, como si nada hubiese pasado. Yo me quedé frente a mi plato de huevos, solo con mi taza de café de olla. Cada bocado me sabía amargo. Ese mismo día, Diego vino a visitarnos. Entró al comedor, me vio sentado, casi en silencio, y notó la tensión. Se inclinó hacia mí y preguntó en voz baja, ¿qué pasa, papá? Lo miré, le puse la mano en el hombro y apenas alcancé a decir, nada, hijo. Come algo. No quería hablar mal de su hermano delante de él, no quería dividirlos aún más. Por la tarde, Valeria recibió en casa a 2 compañeras de trabajo. Yo había guardado en una alacena unas copas que Isabel y yo habíamos usado en nuestras celebraciones más íntimas. Eran pocas, antiguas, pero tenían un gran valor sentimental. Valeria las sacó sin pedirme permiso y sirvió agua fresca en ellas como si fuesen suyas. Mientras charlaban, una de sus amigas dijo en voz alta, sin percatarse de que yo escuchaba, qué pequeño es el lugar. Mauricio debería pensar en un departamento moderno. Valeria rió y asintió, orgullosa. Yo estaba en la cocina y al escuchar esas palabras sentí un golpe en el pecho. Mi casa, la que tanto me había costado levantar, era para ellas apenas un espacio estrecho y anticuado. Esa noche, cuando me retiraba a mi habitación, vi a Mauricio y Valeria conversando en la sala. Ella, con voz insistente, repetía lo mismo, es incómodo vivir con tu papá, necesitamos nuestra privacidad. Me acerqué un poco y les pedí en voz baja, hijos, hablen más bajo, es tarde. Valeria me miró fijamente y respondió con ironía, ves, no tenemos privacidad. Mauricio suspiró, bajó la cabeza y no dijo nada. Esa falta de respuesta me dolió más que la misma frase de Valeria. Al día siguiente, Diego volvió y esta vez no se contuvo. Al ver a su hermano en la cocina, le reclamó, ¿cómo permites que tu esposa le hable así a papá? Mauricio, con el ceño fruncido, replicó, no te metas, Diego, es mi matrimonio. Se miraron como 2 toros listos para embestirse. Tuve que interponerme y levantar la voz, basta, aquí no se grita. Los 2 callaron, pero mi corazón ya estaba hecho pedazos. Por la tarde, fui al mercado de Tonalá. Caminé entre los puestos de flores y vi un ramo de azucenas blancas. No lo dudé, las compré, recordando a Isabel, porque eran sus favoritas. Quería colocarlas en el altar donde guardaba su foto. Cuando llegué a casa, puse las flores en un florero sobre la mesa. Valeria entró, arrugó la nariz y dijo, las flores ensucian la mesa, huelen demasiado. Me quedé en silencio, las acaricié con la mano, como pidiéndoles disculpas por haber sido despreciadas. Miré a Mauricio, esperando al menos una palabra, pero él permaneció inmóvil, como si no hubiese escuchado nada. Al anochecer, me senté en el corredor con una taza de café caliente. Miraba el cielo oscuro de Guadalajara, las luces lejanas de los vecinos, el aire olía a humedad. Entonces Valeria salió, se cruzó de brazos y me habló con una seguridad que me atravesó como un cuchillo, don Rafael, ya lo dije, si no está cómodo aquí, debería buscar otro lugar para vivir. Este también es mi hogar ahora. Sentí que el mundo se detenía. Giré el rostro hacia Mauricio, que estaba detrás de ella. Él bajó la cabeza sin pronunciar una sola palabra. Ese silencio me desgarró. No fue la frase de Valeria la que más me hirió, sino la ausencia de voz de mi hijo,
el mismo niño que yo había llevado en bicicleta a la escuela, que había visto graduarse con tanto orgullo, ahora no tenía fuerzas para defenderme ni reconocer lo que yo significaba en esa casa. Me levanté despacio, sin decir nada. Caminé hasta mi habitación, cerré la puerta. Allí, en la oscuridad, sentado en la cama, me cubrí el rostro con las manos y por primera vez en muchos años las lágrimas corrieron sin freno. Lloré por Isabel, porque no estaba para darme su consuelo. Lloré por Diego, porque tenía que presenciar esa humillación. Y lloré, sobre todo, por Mauricio, por la distancia que se había abierto entre nosotros. Aquella noche entendí que el vínculo más sagrado, el de un padre y su hijo, se había quebrado. La frase de Valeria había sido la herida, pero el silencio de Mauricio fue el verdadero golpe que me partió el alma. Pasaron unos días después de aquella noche amarga en la que Valeria me pidió con tanta ligereza que buscara otro lugar donde vivir. Yo trataba de sobrellevar el peso de esas palabras ocupándome en lo cotidiano, levantarme temprano, ir al mercado, mantener la casa. El trabajo, aunque duro, siempre había sido para mí una forma de silenciar la tristeza. Aquella mañana caminé por los pasillos del mercado de San Juan de Dios con una bolsa grande entre las manos. Compré chiles serranos, jitomates maduros, cebollas frescas y cilantro para preparar una salsa que pensaba servir con carne asada. Sentía una ilusión pequeña, casi infantil. Imaginaba a mis hijos probando la salsa, como en los viejos tiempos, cuando Isabel y yo hacíamos reuniones sencillas en el patio. Al regresar, crucé el zaguán y entré al patio trasero. Lo que vi me detuvo en seco. Todos mis nopales en maceta, las bugambillas trepadas, los geranios y hasta el rosal pequeño que Isabel había plantado conmigo, estaban arrinconados en una esquina sin sol. Sus hojas se marchitaban, amontonadas unas sobre otras como si fueran simples trastos olvidados. En medio del patio brillaba un juego nuevo de mesa metálica con sillas relucientes que aún olían a fábrica. Valeria estaba de pie con los brazos cruzados, dando instrucciones a dos hombres que terminaban de armar el mueble. Se me subió la sangre a la cabeza. «Valeria», exclamé, apenas conteniendo el temblor en mi voz. «¿Por qué moviste mis plantas? Ahí no les da el sol, se van a morir». Ella ni siquiera se sobresaltó. Me miró con esa calma fría que usaba cuando quería imponer su voluntad. «Necesitábamos espacio para la mesa», respondió como si fuera la cosa más natural del mundo. «Si tanto le importan esas plantas, regálelas a un vecino». Me quedé mirando los nopales, las bugambillas que Isabel cuidaba con tanto cariño y sentí una rabia profunda. No eran solo plantas, eran recuerdos vivos, raíces de mi historia con ella. A un costado, Mauricio estaba sentado en una silla con un periódico abierto, ni siquiera levantó la vista. Di un paso al frente y hablé con firmeza. «Son mis plantas, son parte de esta casa. Nadie las mueve sin preguntarme». Valeria se cruzó de brazos, ladeó la cabeza y soltó una sonrisa torcida. «Pues tendrá que acostumbrarse, don Rafael. Aquí todos decidimos». Entonces, como si hubiese esperado ese momento, Mauricio dobló bruscamente el periódico y se puso de pie. El rostro enrojecido, las venas del cuello tensas. «No vuelvas a discutir con mi esposa en su casa», gritó. «Si ella quiere mover las plantas, lo hará. Usted no tiene derecho a prohibirle nada». Me quedé helado. «Su casa», murmuré. No podía creer lo que había escuchado. Esa casa que levanté con Isabel ladrillo a ladrillo, ahora era nombrada como propiedad de Valeria. Detrás de Mauricio, ella apoyó la mano en su hombro, sonriendo con satisfacción. Respiré hondo, luchando contra el temblor en mi voz. «Soy tu padre, Mauricio. Mereces respetarme. Podemos hablar sin gritar». Pero él no se calmó, avanzó un paso hacia mí, con la voz más dura. «Ya basta de sus reglas viejas. Esta casa ya no es solo suya. Tiene que aceptar que las cosas cambiaron». En ese momento escuché pasos rápidos. Era Diego, que había llegado sin avisar. Se quedó paralizado al ver la escena, pero en cuanto oyó las palabras de su hermano, explotó. «¿Así le hablas a papá?», gritó. «No tienes vergüenza». Mauricio se volvió hacia él, los ojos chispeando de ira. «No te metas, Diego. Esto es entre papá y yo».
No respondió Diego, avanzando. Esto es entre un hijo ingrato y un padre que lo dio todo. Los dos estuvieron a punto de chocar como dos toros furiosos. Tuve que interponerme entre ellos, extendiendo los brazos. «Basta ya», dije con voz firme, aunque por dentro estaba quebrado. Valeria, fingiendo calma, levantó la voz desde atrás. «Tranquilos, no vale la pena discutir con alguien tan terco». La miré y comprendí que para ella no era más que un triunfo. Mauricio se apartó de Diego, respirando agitado, y se dejó caer otra vez en la silla. Diego, todavía temblando, me miró con impotencia. Yo no dije más. Entré en la casa, cerré la puerta de mi habitación y me senté en la oscuridad. Mis manos aún temblaban. Escuchaba las voces apagadas en el patio, pero ya no me importaban. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé solo en mi cuarto, sin encender la luz. Pensaba en Isabel, en cómo me habría aconsejado. Recordaba cuando regábamos juntos las plantas, cuando ella decía que cada bugambilla florecida era un pedacito de esperanza. Ahora esas flores estaban arrinconadas y mi hijo me había gritado que ya no era mi casa. En ese silencio espeso, comprendí algo: la paciencia que había sostenido tantos años había llegado a su límite. Ya no se trataba solo de soportar desplantes o silencios, se trataba de dignidad. Y supe, con una certeza dolorosa, que lo que había pasado en ese jardín sería la chispa que cambiaría todo. Después de aquella pelea en el jardín, el aire dentro de la casa se volvió denso, insoportable. Valeria y Mauricio ya no me dirigían la palabra, se hablaban entre ellos en voz baja, compartiendo miradas que me excluían, como si yo fuera un intruso. Las comidas se convirtieron en rituales fríos. Yo en un extremo de la mesa, ellos dos en el otro, conversando de cosas que parecían dichas a propósito para dejarme fuera. Una tarde, Diego vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo servía café de olla. Tomó la taza con ambas manos, bebió un sorbo y me miró serio. Papá, dijo con voz grave. No puedes seguir así. Ellos no lo respetan. Me quedé callado. No quería que mis palabras se volvieran más quejas, pero en mi interior algo empezó a tomar forma. Era una decisión que había rondado mi cabeza por semanas y esa noche, en silencio, terminé de convencerme. A la mañana siguiente, salí temprano con la excusa de ir al mercado. Caminé entre los puestos, saludé a los vendedores que ya me conocían, pero en realidad tenía otro destino. En una esquina de la plaza estaba don Toño, un cerrajero de baja estatura, barba blanca y manos callosas. Lo conocía desde hacía años, había reparado cerraduras en muchas casas del barrio. Me acerqué despacio. Don Toño, le dije en voz baja. Necesito hablar con usted. Él me miró intrigado, dejó a un lado la lima con la que trabajaba y se apartó un poco de su mesa. Dígame, don Rafael. Me acerqué aún más, casi susurrando. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Don Toño abrió los ojos, sorprendido. ¿Estás seguro, don Rafael? Es una decisión fuerte. Lo miré de frente y asentí. Estoy más que seguro. Él suspiró, como quien comprende más de lo que uno dice, y me respondió. Muy bien, paso por su casa esta tarde. Volví con mi bolsa de verduras como si nada, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. Durante todo el día, mientras trabajaba en el patio, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque sabía que la reacción de Mauricio y Valeria sería dura, y alivio porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba a punto de recuperar mi lugar. Esa tarde Valeria había salido al trabajo y Mauricio estaba en una obra. Yo aproveché el silencio de la casa para esperar a don Toño. Llegó puntual con su caja de herramientas y un manojo de cerraduras nuevas. Diego apareció también, casi como si hubiera presentido lo que iba a pasar. Traía la frente sudada, venía de su trabajo, pero no dudó en ayudar. ¿De verdad lo va a hacer, papá?, me preguntó mientras sacaba una escalera del cuarto de tiliches. Sí, hijo, ya es hora. Trabajamos en silencio. Don Toño quitaba las cerraduras viejas y Diego me alcanzaba destornilladores, martillos, tornillos. Yo miraba cada pieza caer al suelo como si se tratara de un símbolo, como si en cada cerradura que reemplazábamos se fuera la humillación que había soportado.
Por fin, papá, murmuró Diego mientras apretaba los dientes. Ya era hora. Cuando el sol empezó a caer, las nuevas cerraduras estaban puestas en el portón, la puerta principal y la trasera. Yo sentí que la casa respiraba distinta, como si me hubiera devuelto la voz. Al caer la noche escuché el ruido del coche de Mauricio estacionándose frente a la casa. Valeria bajó primero, con el bolso colgado y un gesto de cansancio. Mauricio cargaba unos papeles. Se acercaron a la puerta, introdujeron la llave y nada. Giraron una y otra vez, pero no abría. Mauricio, ¿qué pasa con la puerta?, gritó Valeria, golpeando con fuerza. Yo me acerqué desde adentro, abrí despacio, sin prisa. Los dos me miraron con cara de sorpresa y enojo. Me quedé en el marco de la puerta con el cuerpo firme y la voz tranquila. He cambiado las cerraduras. Esta es mi casa. De ahora en adelante aquí solo vive quien respete mis reglas. El rostro de Valeria se deformó en un gesto de furia. No puede hacer eso. También es mi hogar. Mauricio, rojo de rabia, levantó la voz. Papá, ¿cómo se atreve? Yo lo miré con calma y contesté. Cuando vuelvan a hablarme con respeto podrán entrar. Y cerré la puerta en sus narices. Escuché los golpes, los gritos. Primero fueron súplicas, luego amenazas. Abra, don Rafael. No tiene derecho, chillaba Valeria. Papá, esto no puede terminar así, decía Mauricio golpeando la madera. Pero yo no respondí. Me quedé sentado en la sala con Diego a mi lado, ambos en silencio. Los golpes siguieron durante horas. Luego vino el enojo. Llamaremos a la policía, gritó Valeria. Esto es ilegal. Papá, chilló Mauricio, aunque su voz temblaba. Los vecinos comenzaron a salir. Doña Carmen se acercó y me hizo señas desde su puerta. Yo abrí la ventana y ella me dijo en voz baja. No se preocupe, don Rafael. Todos aquí sabemos quién tiene razón. Su apoyo me dio fuerzas. La noche avanzó. Cerca de la 1 de la mañana me levanté y miré por la ventana. Afuera Mauricio estaba sentado en el suelo con las manos en la cabeza, desesperado. Valeria a su lado, lloraba envuelta en su chamarra. Por un instante sentí lástima, pero luego recordé cada palabra, cada humillación y comprendí que si abría la puerta volvería a perder todo lo que había recuperado esa tarde. Me di la vuelta, apagué la luz y volví a mi silla. Por primera vez en mucho tiempo respiré hondo y sentí que recuperaba un poco de paz. Aquella noche entendí que la dignidad de un hombre no se negocia y que en mi propia casa había recuperado el derecho de decidir. Y aunque el corazón me dolía por ver a mi hijo en esa situación, también supe que solo enfrentando las consecuencias aprendería a valorar lo que realmente importaba. La mañana siguiente a aquella noche de portazos y llantos tras las rejas, escuché unos golpes secos en la puerta. Abrí y allí estaba Mauricio, solo. Valeria, supe luego, se había quedado en casa de su hermana. Mi hijo tenía el cabello revuelto, la camisa arrugada y olía ligeramente a alcohol. Sus ojos estaban rojos, no sé si por la bebida o por el desvelo. Lo invité a pasar. Caminó despacio hasta la mesa del comedor y se dejó caer en la silla como si llevara encima el peso del mundo. Sin decir nada puse agua a calentar y preparé café de olla. Serví una taza humeante y la coloqué frente a él. Los dos permanecimos en silencio varios minutos, escuchando solo el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente Mauricio habló. Papá, lo que hizo anoche fue demasiado. Lo miré sin responder. Esperaba que continuara. Valeria y yo no tenemos dónde quedarnos. Los moteles son caros, siguió diciendo, bajando el tono de voz. Necesitamos regresar. Suspiré y contesté con calma. Aquí no se regresa sin respeto. Mauricio golpeó la mesa con la mano abierta. Ella es mi esposa, exclamó con rabia contenida. Si no la acepta me va a perder a mí también. Me puse de pie despacio y lo miré fijamente a los ojos. Prefiero perder un hijo, dije con voz grave, a perder mi dignidad. La silla chirrió cuando él también se levantó con el rostro encendido. Entonces elija,
su orgullo o su familia. Yo no me moví, permanecí firme. Mauricio poco a poco bajó la mirada, sus ojos se enrojecieron más y lo vi luchar entre la rabia y la tristeza. De pronto sacó un manojo de papeles arrugados de su mochila. Ya hablé con un abogado, me dijo con la voz temblorosa. Legalmente esta también es mi casa. Podemos pelearlo. Tomé los documentos de sus manos, los hojeé por encima y los devolví. Haz lo que quieras, hijo. Pero recuerda, la justicia no se compra con papeles, sino con la verdad. Él se quedó helado. Guardó los papeles de nuevo y mientras lo hacía sus dedos temblaban. Nunca pensé que me pondría contra mí así, susurró con la voz quebrada. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. Yo no estoy contra ti, hijo. Estoy contra la falta de respeto. Fue entonces cuando Mauricio se quebró. Se sentó de nuevo, se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. No sé qué hacer, murmuró entre sollozos. Valeria me presiona, dice que si no la apoyo me dejará. No supe qué contestar, solo serví más café en su taza y lo dejé hablar. El silencio se volvió un refugio. Afuera escuché pasos en la acera. Era doña Carmen, que caminaba rumbo al mercado. Al pasar frente a la ventana se detuvo al oír las voces bajas y miró hacia adentro. Nos vio a los dos, padre e hijo, enfrentados en aquella batalla silenciosa, movió la cabeza despacio y siguió su camino. Un rato después Diego llegó, abrió la puerta sin tocar como solía hacer y al ver a su hermano sentado en mi mesa se tensó. ¿Qué hace aquí?, preguntó con los ojos ardiendo de enojo. Mauricio se puso de pie dispuesto a responder, pero yo levanté la mano y lo detuve. Déjalo, hijo. Esto lo tenemos que hablar él y yo. Diego apretó los dientes, pero obedeció. Se quedó de pie en el pasillo, vigilando desde lejos, como un guardián silencioso. Mauricio y yo seguimos sentados frente a frente. Él hablaba entre pausas, yo escuchaba. A veces el silencio pesaba más que las palabras. Era un duelo sin ganador, un padre que defendía su dignidad, un hijo atrapado entre el amor de su esposa y las raíces que lo habían formado. El tiempo se nos fue así, sin darnos cuenta. El sol ya estaba alto cuando Mauricio se levantó finalmente. Se colgó la mochila al hombro, caminó hacia la puerta y antes de salir se volvió. Piénselo, papá. Si no acepta a Valeria yo no vuelvo. Me quedé quieto observando cómo se alejaba por la calle. Sentí que cada paso suyo se llevaba un pedazo de mi alma. Cuando la silueta de mi hijo desapareció al doblar la esquina, me senté otra vez en la mesa. El café se había enfriado, pero lo bebí igual. Tenía el pecho apretado, la garganta seca. Dentro de mí, sin embargo, una certeza crecía como una semilla obstinada, no podía dar marcha atrás. Podría perder a mi hijo, podría quedarme solo, pero jamás permitiría que en mi propia casa reinara el desprecio. Ese día entendí que el silencio de un padre también habla y a veces lo hace más fuerte que los gritos. Unos días después de la dura conversación con Mauricio, yo estaba sentado en el corredor reparando una silla de madera vieja que había acompañado a la familia por décadas. El sol de la tarde caía oblicuo, iluminando las bugambillas que había vuelto a colocar en su sitio después de tanto. La cama había visto pasar tantas cosas, tantos sueños guardados bajo sus sábanas. Ahora, desmantelada y con cajas apiladas a su alrededor, parecía una extraña en su propio hogar. Diego, al regresar y notar la alteración de su santuario personal, no pudo contener su frustración. Un rojo furioso le tiñó el rostro mientras, con la voz temblorosa de rabia, preguntaba, ¿qué demonios le hicieron a mi cuarto? Intentando calmar la tempestad que se avecinaba, extendí mi mano y la apoyé suavemente sobre su hombro. Tranquilo, hijo, le dije con voz pausada, no vale la pena montar un escándalo por esto. Pero, en lo más profundo de mi ser, un fuego similar al suyo comenzaba a arder. La impotencia me carcomía. En una tarde cualquiera, mientras me encontraba absorto viendo las noticias en la televisión, Valeria irrumpió en la sala con el control remoto en la mano. Sin siquiera cruzar una mirada conmigo, cambió el canal a un programa de modas estridente y superficial. Vamos a ver algo un poco más entretenido, ¿no crees?, comentó con una sonrisa que me pareció cargada de veneno. Con el corazón latiendo con fuerza, dirigí mi mirada hacia Mauricio, esperando, rogando silenciosamente,
que interviniera en mi defensa. Pero mi hijo, esquivando mi súplica muda, se limitó a encogerse de hombros, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Papá, no te lo tomes tan a pecho», murmuró con un tono que intentaba ser conciliador, pero que solo logró exasperarme más. El silencio cayó sobre mí como una losa, oprimiéndome el pecho y dificultando mi respiración. La humillación me ahogaba. Incapaz de soportar la atmósfera asfixiante de la casa, esa noche busqué refugio en el corredor. Con una taza de café caliente entre mis manos temblorosas, me senté a contemplar la noche estrellada. La suave brisa mecía las hojas de las bugambillas, y me aferré con desesperación al calor que emanaba de la taza, como si fuera el último vestigio de cordura en mi mundo desmoronándose. En ese instante, doña Carmen, una vecina de toda la vida, pasó frente a mi casa. Al verme sentado en la penumbra, me saludó con su voz dulce y maternal: «Buenas noches, don Rafael». Se acercó un poco más y, con un tono de voz confidencial, me susurró: «Parece que la nueva señora no lo respeta mucho, ¿verdad?». Yo, incapaz de articular palabra, solo pude suspirar profundamente. La realidad era demasiado dolorosa para verbalizarla. Los días se sucedieron uno tras otro, marcados por la misma tensión constante y palpable. Hasta que llegó el momento que me rompió por completo, el instante en que mi mundo se hizo añicos. Una mañana, durante el desayuno, Valeria clavó su mirada penetrante en mis ojos. Con la arrogancia que la caracterizaba, pronunció, con una voz fría y calculadora: «Si no se siente cómodo viviendo con nosotros, don Rafael, tal vez debería considerar buscar otro lugar». El silencio invadió la habitación como un espectro helado. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino, suspendido en el aire. Con el corazón en un puño, busqué la mirada de Mauricio, esperando que reaccionara, que me defendiera de ese ataque despiadado. Pero mi hijo, como un autómata, bajó la cabeza, permaneciendo en silencio, sin mostrar ni un ápice de empatía. Su indiferencia fue la puñalada final. En ese preciso instante, sentí como si alguien me arrancara de raíz de mi propio hogar, mi santuario, el lugar donde había construido mi vida junto a Isabel. Mi casa, la herencia de mi amada esposa y el fruto de incontables sacrificios, ya no me pertenecía. Y lo peor de todo, mi propio hijo era incapaz de reconocer mi lugar en ella. Con la garganta anudada por la emoción, me quedé petrificado, incapaz de reaccionar. Intenté hablar, pero las palabras se negaron a salir. Sentí que mi voz, mis opiniones, mis recuerdos, ya no tenían cabida entre esas paredes que alguna vez fueron testigos de mi felicidad. Lentamente, me levanté de la mesa y caminé con paso torpe hacia mi habitación. Una vez dentro, cerré la puerta con suavidad, buscando refugio en la soledad. Allí, en la penumbra, escuchando los ruidos de la casa al otro lado de la puerta, por primera vez en muchos años, las lágrimas me traicionaron. Fue en ese día aciago que comprendí la verdadera magnitud de mi situación. No se trataba de pequeñas diferencias de opinión o de roces cotidianos. La raíz del problema era mucho más profunda. El silencio de mi hijo, su falta de apoyo y su indiferencia, se habían convertido en la herida más lacerante y dolorosa que jamás había sufrido. Después de aquella cena nefasta, en la que Valeria me había sugerido, con una frialdad escalofriante, que buscara otro lugar para vivir si no me sentía a gusto, la casa se sumió en un silencio espectral, denso y opresivo. Era como si las paredes mismas hubieran absorbido sus palabras hirientes, quedando mudas y paralizadas ante la crueldad de la situación. Nos movíamos por la casa como fantasmas, evitando el contacto visual y las conversaciones significativas. Yo, por mi parte, me esforzaba por mantener la compostura, intentando aparentar normalidad frente a la tormenta que se desataba en mi interior. Pero en cada rincón, en cada objeto familiar, sentía que algo irreparable se había roto. Con una resignación que me pesaba en el alma, a la mañana siguiente me levanté a la misma hora de siempre, siguiendo mi rutina como un autómata. Encendí la estufa con manos temblorosas y coloqué sobre ella la vieja olla de barro llena de agua, canela y piloncillo, preparando el café de olla que tanto me gustaba. Luego, con la misma meticulosidad de siempre, preparé unos huevos con chorizo, sazonándolos con esmero y cuidando cada detalle. Calenté las tortillas de maíz en el comal, disfrutando del aroma inconfundible que inundaba la cocina. Con cuidado, puse la mesa, colocando los platos, los vasos y los cubiertos en su lugar habitual. En mi interior, alimentaba la débil esperanza de que, al menos, este pequeño gesto de normalidad pudiera mantener a raya la creciente sensación de desolación que me invadía.
Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron cuando Valeria bajó a desayunar mucho más tarde que de costumbre, aún con el cabello húmedo por la ducha. Sin siquiera dirigirme una mirada o saludarme, observó el desayuno que había preparado con tanto esmero y tomó una caja de cereal del armario. «Prefiero algo más ligero», dijo con indiferencia, sirviéndose una generosa porción en un tazón. Mauricio, como un eco de las acciones de su esposa, se sentó junto a ella y comenzó a comer del mismo cereal, actuando como si nada extraño estuviera sucediendo. Con el corazón oprimido por la tristeza, me quedé sentado frente a mi plato de huevos, sintiendo que la comida se convertía en un bocado amargo y difícil de tragar. Solo me acompañaba mi taza de café de olla, cuyo aroma ya no lograba reconfortarme como antes. Cada bocado me sabía a derrota, a soledad, a la triste constatación de que mi hogar se estaba desmoronando ante mis ojos. Ese mismo día, por la tarde, Diego vino a visitarme. Al entrar al comedor, me encontró sentado en la mesa, prácticamente en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Inmediatamente, notó la tensión palpable que impregnaba el ambiente. Preocupado, se inclinó hacia mí y, con una voz suave y cargada de afecto, me preguntó: «¿Qué pasa, papá?». Levanté la mirada hacia él y, con un gesto cansado, le puse una mano sobre el hombro. Apenas alcancé a murmurar: «Nada, hijo. Come algo». En ese momento, sentí que no tenía fuerzas para hablar mal de su hermano delante de él, ni para sembrar más discordia entre mis dos hijos. No quería convertirme en un factor de división en mi propia familia. Aprovechando mi silencio, por la tarde Valeria invitó a 2 de sus compañeras de trabajo a casa. Sin consultarme ni pedir mi permiso, sacó de la alacena un juego de copas de cristal que Isabel y yo habíamos utilizado en nuestras celebraciones más íntimas. Eran copas sencillas, antiguas, pero para mí tenían un valor sentimental incalculable, ya que evocaban recuerdos felices de mi vida en pareja. Valeria, sin mostrar el más mínimo respeto por mis sentimientos, llenó las copas con agua fresca y las sirvió a sus invitadas, como si fueran un objeto común y sin importancia. Mientras charlaban animadamente en la sala, una de las amigas de Valeria, sin darse cuenta de que yo estaba en la cocina escuchando la conversación, comentó en voz alta: «Qué pequeño es este lugar. Mauricio debería pensar en mudarse a un departamento más moderno, ¿no crees?». Valeria, en lugar de corregir a su amiga o mostrar un mínimo de consideración hacia mis sentimientos, se echó a reír y asintió con orgullo, como si el comentario la halagara. Al escuchar esas palabras hirientes, sentí como si un puñal me atravesara el pecho. Mi casa, el hogar que había construido con tanto esfuerzo y dedicación a lo largo de los años, era considerado por ellas como un espacio estrecho, anticuado y poco digno de ser habitado. Esa noche, cuando me disponía a retirarme a mi habitación, vi a Mauricio y a Valeria conversando en la sala. Ella, con una voz insistente y cargada de reproche, repetía una y otra vez el mismo argumento: «Es muy incómodo vivir con tu papá, Mauricio». Traducción: el pleito. El martilleo suave era mi manera de distraerme del vacío que me quedaba en el pecho. De pronto escuché unos golpes secos en el portón. Me levanté despacio y fui a abrir. Allí estaba Lucía Ramírez, la hermana de Valeria. Venía vestida de manera llamativa, un vestido negro que le ceñía el cuerpo, tacones altos que resonaban sobre el suelo de ladrillo, labios pintados de rojo intenso y el cabello ondulado perfectamente arreglado. Su perfume fuerte llenó el aire apenas cruzó el umbral. «Buenas tardes», don Rafael dijo con una sonrisa medida. La invité a pasar. Caminó por el patio con paso seguro, como si estuviera evaluando cada rincón, cada mueble, cada detalle de la casa, como quien calcula el valor de las cosas. Sus ojos recorrieron las macetas, las paredes, el techo. Sentí que más que visitar, venía a inspeccionar. Le ofrecí asiento y serví una taza de café de olla, como era mi costumbre. Ella levantó la mano y se negó. «No tomo café, tan simple, gracias». Me mordí la lengua para no responder nada. Me senté frente a ella y esperé. Lucía no tardó en mostrar sus intenciones. «Don Rafael, vengo en paz. Mi hermana está sufriendo mucho y Mauricio también. Usted debería ceder un poco». Guardé silencio. Ella prosiguió, cada vez con más presión en la voz: «¿De verdad quiere ver a su hijo durmiendo en moteles baratos? Toda la familia piensa que usted está siendo demasiado duro. Si sigue así, Mauricio podría enfermar o incluso perder su matrimonio».
Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, pero contesté sereno, yo no corro a nadie, solo exijo respeto. Lucía sonrió con desdén, moviendo la cabeza. Respeto, siempre lo mismo. ¿No entiende que usted ya es mayor? Mauricio es el futuro, no usted. Sentí la sangre hervir. El rostro me ardía, pero me obligué a mantener la calma. Mi silencio era mi defensa. En ese momento tocaron la puerta. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida, con una olla de pozole humeante entre las manos. Buenas tardes, don Rafael dijo con su voz cariñosa. Le traje un poco de comida calientita. Al ver a Lucía, la saludó con cortesía. Buenas tardes, señorita. Lucía apenas inclinó la cabeza, sin mirarla de frente. Doña Carmen puso la olla sobre la mesa, me miró a los ojos y dijo en voz clara, no se deje, don Rafael. Todos en la colonia sabemos cómo lo trata esa señora Valeria. Lucía se sonrojó de rabia. Se levantó bruscamente, el tacón golpeando fuerte contra el suelo. No vine a pelear con vecinos. Solo espero que usted recapacite y se marchó, sus pasos resonando hasta perderse en la calle. Unos minutos después llegó Diego. Venía con el sudor en la frente, cansado de su jornada, pero al ver mi semblante y escuchar lo que había pasado, golpeó la mesa con fuerza. ¡Qué descaro!, exclamó. Mandan a la hermana como si usted fuera un niño al que se puede manipular. Le puse una mano en el hombro. Tranquilo, hijo. Ellos creen que me doblarán. No saben que mi decisión ya está tomada. Diego me miró en silencio, con los ojos brillantes de orgullo y rabia contenida. Esa noche, el silencio volvió a adueñarse de la casa. Mientras yo tomaba mi café en el corredor, escuché un chasquido de encendedor. Me asomé por la ventana y lo vi, Mauricio sentado en la banqueta frente al portón, fumando con la cabeza gacha. Cada tanto se llevaba las manos al rostro. No tocó la puerta. No gritó. Se quedó ahí, solo tragando humo y silencio. Cuando terminó su cigarro, lo vi levantarse y alejarse despacio por la calle. No se atrevió a entrar. No tuvo el valor de encarar. Me quedé mirando su figura hasta que desapareció en la oscuridad. El corazón me dolía. Un nudo me apretaba la garganta. Era mi hijo, mi sangre, y lo veía desmoronarse poco a poco. Pero también entendí algo esa noche, hay veces en la vida en que un padre debe dejar que su hijo toque fondo para que aprenda a levantarse apretando los dientes. Acepté esa dura verdad, y aunque mis ojos se humedecieron, dentro de mí había una certeza firme, la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor a un hijo. Había pasado una semana desde aquella visita de Lucía y desde la última vez que vi a Mauricio fumando en silencio frente al portón. Fueron días largos, pesados, de incertidumbre. Yo mantenía mis rutinas, levantarme temprano, preparar café de olla, regar mis plantas, reparar lo que estaba roto en la casa. Pero en cada rincón me acompañaba una sombra, la ausencia de mis hijos, la distancia que había crecido como una grieta dolorosa. Una tarde, mientras barría el patio, escuché un golpe suave en la puerta. Dudé un instante antes de abrir, con el corazón acelerado. Al hacerlo, me encontré con una escena que no esperaba. Delante de mí estaba Mauricio, con el rostro cansado, la barba descuidada. A su lado, Valeria. Pero ya no era la mujer altiva que había llegado meses atrás, perfumada, impecable, con el brillo de la soberbia en la mirada. No. La Valeria que vi frente a mí parecía otra. El cabello enredado, los ojos rodeados de ojeras profundas, un suéter viejo cubriéndole los hombros. Sus labios temblaban y su voz apenas salió como un susurro: Don Rafael, vengo a pedirle perdón. Me quedé en silencio. Los observé unos segundos, tratando de descifrar si era sincero lo que veía. Finalmente me hice a un lado y con un gesto les indiqué que entraran. Los conduje al comedor y nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera. La misma que Valeria había querido arrinconar para poner en su lugar un sofá nuevo. Toqué la superficie gastada con la mano, como recordándoles lo que significaba. Valeria bajó la mirada. Con voz entrecortada comenzó a hablar: me equivoqué. Quise imponerme. Quise cambiar todo y olvidé que esta casa la levantó usted con sus manos.
Respiró hondo y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Tenía envidia de la relación entre usted y Mauricio. Pensé que nunca tendría un lugar aquí. Mauricio, con la cabeza baja, apretaba la mano de su esposa. Sus ojos también estaban húmedos. En un rincón de la sala estaba Diego, que había llegado poco antes. Se mantenía en silencio, con los brazos cruzados, observando todo con el ceño fruncido. Esperé unos segundos antes de responder. No basta con palabras, dije despacio. Aquí hace falta respeto. Si de verdad quieren quedarse, hay reglas. Valeria sintió con fuerza, casi desesperada. Las acepto todas. Entonces levanté la voz, lo suficiente para que cada palabra quedara grabada. Primera, esta es mi casa. Nadie lo olvida. Segunda, ningún cambio se hace sin preguntarme. Tercera, nunca más se me habla con desprecio. Los miré fijo a los dos. Y si estas reglas se rompen, la puerta se cierra para siempre. Valeria rompió en llanto. Me tomó la mano entre las suyas y dijo, lo juro, don Rafael. Mauricio levantó la vista. Su voz salió débil, casi como un niño que reconoce su falta. Perdóneme, papá. Fui ciego. Diego se levantó entonces. Caminó hasta donde estaba su hermano y con un gesto firme pero sincero le puso la mano en el hombro. Más vale tarde que nunca, murmuró. En ese momento, como si la vida misma hubiera querido presenciarlo, la puerta se abrió de golpe y apareció doña Carmen. Traía una sonrisa emocionada y en sus manos una canasta de tortillas recién hechas. Al vernos sentados alrededor de la mesa, exclamó, bendito sea Dios. Por fin la paz regresa a esta casa. Yo sonreí por primera vez en mucho tiempo. Miré a los tres jóvenes frente a mí, Valeria con lágrimas sinceras en los ojos, Mauricio con la expresión de un hijo que reconoce sus errores, Diego con la serenidad de quien defiende lo justo. Sus miradas ya no eran las mismas. Había en ellas menos orgullo, menos soberbia. Había humildad. Respiré hondo y dije, casi en un suspiro, pero con firmeza, hoy les doy una segunda oportunidad. Pero recuerden, sin respeto no hay familia. Nos levantamos. El abrazo fue torpe al principio, pero poco a poco se volvió fuerte, cálido, como un lazo que se recompone. Sentí los brazos de mis hijos rodeándome y hasta los sollozos de Valeria se convirtieron en alivio. Afuera, el sol de la tarde iluminaba el jardín. Las bugambilias florecían otra vez. Los nopales se erguían verdes, recibiendo la luz del ocaso. Era como si la casa misma celebrara el regreso de la armonía. Esa tarde, mientras la luz dorada bañaba el patio de Guadalajara, entendí que había recuperado no solo el respeto de mi hogar, sino también la esperanza. Y aunque la herida tardaría en sanar, supe que con reglas claras y corazones sinceros aún era posible escribir un nuevo capítulo en la historia de mi familia. He vivido muchas cosas en estos años, y lo que pasó dentro de mi propia casa me dejó una enseñanza que no quiero callar. Yo levanté estas paredes con mis manos, con el sudor de mi frente, con los sacrificios de mi esposa Isabel y los desvelos de toda una vida. Nunca imaginé que ya de viejo tendría que luchar no por ladrillos ni por puertas, sino por algo mucho más valioso, el respeto. Aprendí que uno puede ceder en muchas cosas, en el cansancio, en la pobreza, en las pequeñas diferencias del día a día. Pero lo que nunca se debe entregar es la dignidad, porque cuando se pierde el respeto en el hogar, se pierde el alma de la familia. También comprendí que el amor de un hijo no se demuestra con palabras bonitas ni con silencios que evitan el conflicto, sino con la valentía de defender lo justo. No fue fácil ver a mi hijo elegir el camino del orgullo y del miedo antes que tenderme la mano, pero también sé que todos cometemos errores y que siempre hay una segunda oportunidad si existe arrepentimiento verdadero. Hoy, al mirar atrás, solo quiero compartir esta pregunta con ustedes, los que me escuchan: si estuvieran en mi lugar, ¿habrían hecho lo mismo? ¿Se habrían quedado en silencio o también habrían defendido su casa, su historia y su dignidad? Yo quiero mucho escuchar lo que piensan. Cada opinión me importa porque sé que no soy el único padre ni el único ser humano que alguna vez ha sentido que lo desplazaban en su propio hogar. Y recuerden, sin respeto no hay familia, y sin familia no hay raíces que sostengan la vida. Que Dios los bendiga siempre y que nunca falte la paz en sus hogares. Escrito y ampliado. La disputa.
El repiqueteo suave y constante del martillo se había convertido en mi refugio, en una forma de acallar el vacío inmenso que sentía atenazándome el pecho. Era una manera de ocupar las manos y, por un instante, dejar de pensar. Pero de repente, un sonido abrupto rompió el silencio, unos golpes secos y decididos resonaron en el portón de entrada. Dejé la herramienta sobre la mesa de trabajo y me levanté con lentitud, como si cada movimiento me costara una enorme cantidad de energía. Me dirigí hacia la entrada, arrastrando los pies, y abrí la puerta. Allí, plantada frente a mí, estaba Lucía Ramírez, la hermana de Valeria. Su sola presencia ya era una declaración de intenciones. Venía vestida de una manera que, sin duda, buscaba llamar la atención, un vestido negro, ceñido al cuerpo como una segunda piel, que resaltaba sus curvas de forma provocativa. Unos tacones altísimos, de aguja, que resonaban con fuerza sobre las baldosas de ladrillo del patio cada vez que se movía. Los labios, pintados de un rojo carmín intenso, que contrastaban con la palidez de su rostro. Y el cabello, cuidadosamente ondulado y peinado, que parecía desafiar la gravedad. Apenas cruzó el umbral, una ola de perfume fuerte e invasivo inundó el aire, dejando una estela densa y opresiva. «Buenas tardes», don Rafael dijo, esbozando una sonrisa forzada, una mueca estudiada que no alcanzaba a iluminar sus ojos fríos. La invité a pasar, aunque en realidad no me apetecía en absoluto su compañía. Caminó por el patio con un paso firme y deliberado, como si estuviera inspeccionando cada rincón, cada mueble, cada detalle de la casa con una mirada crítica y evaluadora. Sus ojos escudriñaban las macetas con las flores, las paredes encaladas, el techo de tejas. Tenía la sensación de que, más que venir a visitarme, estaba allí para hacer una tasación, para calcular el valor de cada objeto, como un perito que examina una propiedad antes de una venta. Le ofrecí asiento y, como era mi costumbre, me dispuse a servirle una taza de café de olla, ese brebaje humeante y reconfortante que siempre preparaba por las tardes. Pero ella, con un gesto displicente, levantó la mano y se negó. «No tomo café. Simplemente, no me gusta». «Gracias». Tuve que morderme la lengua para no responderle algo inapropiado. Me senté frente a ella y esperé, resignado, a que revelara el verdadero motivo de su visita. No tardó mucho en mostrar sus intenciones, dejando caer la máscara de la cortesía para revelar su rostro real. «Don Rafael, vengo en son de paz», comenzó, con un tono de voz que pretendía ser conciliador, pero que sonaba falso y afectado. «Mi hermana está sufriendo mucho, y Mauricio también. Creo que usted debería ceder un poco». Guardé silencio, cruzándome de brazos y observándola con atención. Ella continuó hablando, subiendo el tono de voz a medida que avanzaba, ejerciendo cada vez más presión sobre mí. «¿De verdad quiere ver a su hijo durmiendo en moteles baratos, viviendo una vida miserable? Toda la familia piensa que está siendo demasiado intransigente. Si sigue actuando de esta manera, Mauricio podría enfermar, caer en una depresión, o incluso perder su matrimonio». Sus palabras, cargadas de veneno y manipulación, impactaron sobre mí como una lluvia de piedras afiladas. A pesar del dolor, me esforcé por mantener la compostura y respondí con serenidad, tratando de controlar el temblor de mi voz. «Yo no estoy echando a nadie de mi casa. Simplemente, exijo un mínimo de respeto». Lucía soltó una risita amarga, una expresión de desdén que arrugó su rostro y endureció sus facciones. Movió la cabeza de un lado a otro, como si estuviera escuchando una tontería. «Respeto, siempre con la misma cantinela. ¿Es que no se da cuenta de que usted ya es mayor, que su tiempo ya pasó? Mauricio es el futuro, no usted». Sentí que la sangre me hervía en las venas, que el rostro me ardía por la indignación. Me obligué a respirar hondo, a mantener la calma a toda costa. Mi silencio era mi única defensa, mi escudo contra su ataque verbal. En ese preciso instante, como una bendición caída del cielo, alguien llamó a la puerta. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida, una mujer bondadosa y generosa que siempre estaba dispuesta a ayudar. Traía entre las manos una olla de pozole humeante, un guiso tradicional mexicano que olía de maravilla. «Buenas tardes», don Rafael dijo con su voz dulce y cariñosa, una voz que siempre me reconfortaba. «Le he traído un poco de comida calientita, para que no tenga que preocuparse por cocinar». Al ver a Lucía, la saludó con cortesía, aunque con cierta reserva. «Buenas tardes, señorita».
Lucía apenas inclinó la cabeza, sin dirigirle la mirada. Su desprecio era evidente. Doña Carmen, sin inmutarse, puso la olla sobre la mesa, me miró fijamente a los ojos y dijo con voz clara y firme: no se deje, don Rafael. Todos en la colonia sabemos cómo lo está tratando esa señora, Valeria. No tiene derecho a pisotearlo de esa manera. Las palabras de doña Carmen, dichas con valentía y sinceridad, hicieron que Lucía se sonrojara de rabia. Se levantó bruscamente de la silla, haciendo que uno de sus tacones golpeara con fuerza contra el suelo, produciendo un ruido seco y amenazante. No he venido aquí para pelear con los vecinos. Solo espero que usted recapacite y entre en razón, dijo, con la voz temblorosa por la ira. Y sin mediar palabra, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume y resentimiento. Sus pasos resonaban con fuerza en la calle, alejándose hasta perderse en la distancia. Unos minutos después, llegó Diego. Venía con el sudor perlado en la frente, exhausto después de una larga jornada de trabajo. Pero al ver mi semblante sombrío y escuchar lo que había pasado, golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos y los platos. ¡Qué descaro!, exclamó, con la voz cargada de indignación. Mandan a la hermana como si usted fuera un niño al que se puede manipular a su antojo. Le puse una mano en el hombro, tratando de calmar su ira. Tranquilo, hijo. No te alteres. Ellos creen que pueden doblegarme, que me rendiré ante sus presiones. Pero no saben que mi decisión ya está tomada, que no voy a ceder. Diego me miró en silencio, con los ojos brillantes de orgullo y rabia contenida. Esa noche, el silencio volvió a apoderarse de la casa, un silencio pesado y opresivo que parecía asfixiarme. Mientras tomaba mi café en el corredor, tratando de encontrar un poco de paz, escuché un chasquido familiar, el sonido de un encendedor al prender un cigarrillo. Me asomé por la ventana y lo vi. Era Mauricio, sentado en la banqueta frente al portón de la casa, fumando con la cabeza gacha, hundido en sus pensamientos. Cada tanto, se llevaba las manos al rostro, como tratando de ocultar su desesperación. No tocó la puerta. No gritó. Simplemente, se quedó allí sentado, consumiéndose en el humo y el silencio. Cuando terminó su cigarrillo, lo vi levantarse y alejarse lentamente por la calle, con los hombros caídos y la mirada perdida. No se atrevió a entrar. No tuvo el valor de enfrentarme. Me quedé mirando su figura hasta que desapareció en la oscuridad, sintiendo un dolor punzante en el corazón. Un nudo me apretaba la garganta, impidiéndome respirar. Era mi hijo, mi propia sangre, y lo estaba viendo desmoronarse poco a poco, sin poder hacer nada para evitarlo. Pero también entendí algo importante esa noche. Entendí que hay veces en la vida en que un padre debe dejar que su hijo toque fondo, que se enfrente a las consecuencias de sus actos, para que aprenda a levantarse por sí mismo, con la frente en alto y los dientes apretados. Acepté esa dura verdad con resignación, sabiendo que era lo mejor para él, aunque me doliera profundamente. Y aunque mis ojos se humedecieron por las lágrimas, dentro de mí sentía una certeza firme e inquebrantable: la dignidad no se negocia, no se vende, no se cede. Ni siquiera por el amor más grande que pueda sentir un padre por su hijo. Había pasado una semana desde aquella visita desagradable de Lucía y desde la última vez que vi a Mauricio fumando en silencio frente al portón. Fueron días largos, pesados, cargados de incertidumbre y preocupación. Yo me esforzaba por mantener mis rutinas diarias, por seguir adelante como si nada hubiera pasado. Me levantaba temprano, preparaba mi café de olla, regaba mis plantas, reparaba las pequeñas cosas que estaban rotas en la casa. Pero en cada rincón, en cada actividad, me acompañaba una sombra, la ausencia de mis hijos, la distancia que se había creado entre nosotros, como una grieta dolorosa que se ensanchaba cada día más. Una tarde, mientras barría las hojas secas que habían caído en el patio, escuché un golpe suave en la puerta, un sonido casi imperceptible. Dudé un instante antes de abrir, sintiendo que el corazón se me aceleraba en el pecho. Al hacerlo, me encontré con una escena que no esperaba, una imagen que me dejó sin aliento. Delante de mí estaba Mauricio, con el rostro demacrado, la barba crecida y descuidada, la mirada perdida y apagada. A su lado, estaba Valeria. Pero ya no era la misma mujer altiva y segura de sí misma que había llegado a mi casa meses atrás, perfumada, impecable, con el brillo de la soberbia en los ojos. No, la Valeria que veía frente a mí era una persona diferente,
casi irreconocible. El cabello enredado y sin brillo, los ojos hundidos y rodeados de profundas ojeras, un suéter viejo y descolorido cubriéndole los hombros. Sus labios temblaban ligeramente y su voz, cuando habló, apenas salió como un susurro ahogado. Don Rafael, vengo a pedirle perdón, dijo, con la mirada fija en el suelo. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Los observé durante unos segundos, tratando de descifrar si lo que veía era real, si su arrepentimiento era sincero. Finalmente, me hice a un lado, y con un gesto cansado, les indiqué que entraran. Los conduje al comedor y nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera, la misma que Valeria había querido desechar para poner en su lugar un sofá nuevo y moderno. Pasé la mano sobre la superficie gastada y rugosa de la mesa, sintiendo la textura de la madera bajo mis dedos, como tratando de recordarles a ambos lo que esa mesa significaba, la historia que guardaba, los recuerdos que atesoraba. Valeria bajó la mirada, avergonzada. Con la voz entrecortada por la emoción, comenzó a hablar. Me equivoqué, don Rafael. Lo reconozco. Quise imponerme, quise cambiarlo todo a mi manera, y en mi afán de modernizar las cosas, olvidé que esta casa la levantó usted con sus propias manos, con el sudor de su frente, con el esfuerzo de toda una vida. Respiró hondo, tratando de contener las lágrimas que comenzaban a rodarle por las mejillas. Tenía envidia de la relación que usted tenía con Mauricio. Sentía que yo nunca tendría un lugar en esta familia, que siempre sería una extraña. Mauricio, con la cabeza gacha, apretaba con fuerza la mano de su esposa, como tratando de darle consuelo. Sus ojos también estaban húmedos, brillando con un brillo de arrepentimiento. En un rincón de la sala, estaba Diego, que había llegado poco antes, atraído por el silencio inusual que reinaba en la casa. Se mantenía en silencio, con los brazos cruzados, observando la escena con atención, con el ceño fruncido por la preocupación. Esperé unos segundos antes de responder, dejando que sus palabras resonaran en el silencio de la habitación. No basta con palabras, dije despacio, con un tono de voz sereno pero firme. Aquí hace falta respeto. Si de verdad quieren quedarse en esta casa, tienen que entender que hay reglas, y que esas reglas deben cumplirse. Valeria asintió con la cabeza con fuerza, casi con desesperación. Las acepto todas, don Rafael. Lo que usted diga. Entonces, levanté la voz, lo suficiente para que cada palabra quedara grabada en sus mentes y en sus corazones. Primera, esta es mi casa. Y nadie, absolutamente nadie, debe olvidarlo jamás. Segunda, ningún cambio, por pequeño que sea, se hará sin consultarme antes. Tercera, nunca más, bajo ninguna circunstancia, se me hablará con desprecio. Los miré fijamente a los dos, sosteniendo su mirada con determinación. Y si estas reglas se rompen, si alguno de ustedes se atreve a desafiarlas, la puerta de esta casa se cerrará para siempre. Valeria rompió a llorar, sollozando desconsoladamente. Me tomó la mano entre las suyas y dijo con voz temblorosa, lo juro, don Rafael. Se lo juro por lo más sagrado. Mauricio levantó la vista, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Su voz salió débil, casi como la de un niño que reconoce su falta. Perdóneme, papá. Fui ciego, fui un estúpido. Diego se levantó entonces. Caminó hasta donde estaba su hermano, y con un gesto firme pero sincero, le puso la mano en el hombro, transmitiéndole su apoyo. Más vale tarde que nunca, murmuró, con una sonrisa triste. En ese momento, como si la vida misma hubiera querido presenciar este momento de reconciliación, la puerta de la casa se abrió de golpe y apareció doña Carmen, con una sonrisa radiante en el rostro. Traía entre sus manos una canasta llena de tortillas recién hechas, aún calientes y humeantes. Al vernos sentados alrededor de la mesa, reunidos de nuevo como una familia, exclamó con alegría, bendito sea Dios. Por fin la paz regresa a esta casa. Yo sonreí por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que un peso enorme se quitaba de mis hombros. Miré a los tres jóvenes que estaban frente a mí, Valeria, con lágrimas sinceras corriendo por sus mejillas, Mauricio, con la expresión arrepentida de un hijo que reconoce sus errores, Diego, con la serenidad de quien ha defendido lo justo. Sus miradas ya no eran las mismas. Había en ellas menos orgullo, menos soberbia, menos vanidad. Había humildad, arrepentimiento, y una sincera voluntad de enmendar sus errores. Respiré hondo,
llenando mis pulmones de aire fresco, y dije con voz suave pero firme: hoy les doy una segunda oportunidad. Pero recuerden bien mis palabras: sin respeto no hay familia. Y sin familia, no hay raíces que nos sostengan. Nos levantamos de la mesa y nos fundimos en un abrazo torpe al principio, pero que poco a poco se fue volviendo más fuerte, más cálido, más sincero. Era como si un lazo invisible, que había estado a punto de romperse, se estuviera recomponiendo de nuevo, fortaleciéndose con cada segundo que pasaba. Sentí los brazos de mis hijos rodeándome con cariño, y hasta los sollozos de Valeria se convirtieron en un llanto de alivio, en una liberación de la culpa que la había estado atormentando durante tanto tiempo. Afuera, el sol de la tarde iluminaba el jardín con una luz dorada y cálida. Las bugambilias florecían de nuevo, mostrando sus flores de colores vivos. Los nopales se erguían orgullosos, recibiendo los últimos rayos de sol del día. Era como si la casa misma estuviera celebrando el regreso de la armonía, como si las paredes, el techo, el suelo, respiraran de nuevo con alivio. Esa tarde, mientras la luz dorada bañaba el patio de Guadalajara, entendí que había recuperado no solo el respeto de mi hogar, sino también la esperanza de un futuro mejor. Y aunque la herida tardaría en sanar por completo, supe que con reglas claras, con corazones sinceros y con una buena dosis de humildad, aún era posible escribir un nuevo capítulo en la historia de mi familia, un capítulo lleno de amor, de comprensión y de respeto mutuo. He vivido muchas cosas a lo largo de mis años, he pasado por momentos buenos y por momentos malos, pero lo que pasó dentro de mi propia casa, lo que viví con mis hijos y con Valeria, me dejó una enseñanza profunda que no quiero callar, una lección valiosa que quiero compartir con todos aquellos que me escuchan. Yo levanté estas paredes con mis propias manos, con el sudor de mi frente, con el esfuerzo y los sacrificios de mi esposa Isabel, con los desvelos y las preocupaciones de toda una vida. Nunca imaginé que, a estas alturas de mi vida, tendría que luchar no por ladrillos ni por puertas, sino por algo mucho más valioso: el respeto, la dignidad, el alma de mi hogar. Aprendí que uno puede ceder en muchas cosas, puede renunciar a la comodidad, puede soportar el cansancio, puede sobrellevar la pobreza, puede adaptarse a las pequeñas diferencias del día a día. Pero lo que nunca, jamás, se debe entregar es la dignidad, el respeto propio. Porque cuando se pierde el respeto en el hogar, se pierde el alma de la familia, se pierde la esencia de lo que somos. También comprendí que el amor de un hijo no se demuestra con palabras bonitas, ni con silencios que evitan el conflicto, ni con regalos costosos. El verdadero amor de un hijo se demuestra con la valentía de defender lo justo, con la honestidad de reconocer los errores, con la humildad de pedir perdón. No fue fácil ver a mi hijo elegir el camino del orgullo y del miedo antes que tenderme la mano, antes que reconocer su error. Pero también sé que todos cometemos errores, que todos tropezamos en el camino, y que siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay una posibilidad de enmendar nuestros fallos, siempre y cuando exista un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Hoy, al mirar hacia atrás, al recordar todo lo que he vivido, solo quiero compartir esta pregunta con ustedes, los que me escuchan: si estuvieran en mi lugar, ¿habrían hecho lo mismo que yo? ¿Se habrían quedado en silencio, aguantando los desprecios y las humillaciones? ¿O también habrían defendido su casa, su historia, su dignidad, su derecho a ser respetados en su propio hogar? Yo quiero mucho escuchar lo que piensan, me interesa conocer su opinión. Cada palabra, cada reflexión, me importa, porque sé que no soy el único padre ni el único ser humano que alguna vez ha sentido que lo desplazaban, que lo ignoraban, que lo ninguneaban en su propio hogar. Y recuerden siempre estas palabras: sin respeto no hay familia, y sin familia no hay raíces que sostengan la vida, no hay futuro que nos espere. Que Dios los bendiga siempre, que los proteja de todo mal y que nunca falte la paz, la armonía y el respeto en sus hogares.